Bueno, va a tocar cambiar de tema ahora porque ahora vamos a pasar a los escenarios agudos. La invitación ahora es para hablar de la unidad, de la evaluación del dolor precordial, más específicamente de la unidad de dolor torácico. Cuando empiezo a hablar de dolor torácico es muy rápido, solo para hablar Sir William Heberden, es- fue el primero en describir el síntoma de la angina de pecho, de lo que vamos a hablar, si bien él no sabía a qué se debía el síntoma, hizo una descripción muy precisa, muy linda para leer. El primero en relacionar el síntoma de la angina de pecho en pacientes con enfermedad coronaria, en autopsia de pacientes que tenían síntomas de angina de pecho, fue Edward Jenner, más conocido por el descubrimiento de la vacuna, pero para nosotros es por asociar el síntoma de angina de pecho a la enfermedad coronaria. ¿Y quién fue el primero en describir lo que es un infarto agudo de miocardio? Fue James Bryan Herrick, hace un poquito más de un siglo, y justamente para lo que vamos a hablar de unidad de dolor, él recomendaba fuertemente hacer un cardiograma a esos pacientes. Bueno, ¿cuál es la situación actual? El infarto agudo de miocardio es una de las causas más frecuentes de muerte en la población adulta, y el dolor torácico es la expresión clínica más frecuente del infarto agudo de miocardio. Y ocupa el segundo lugar en las consultas en departamento de emergencia, precedida solamente por el dolor abdominal. Si bien, luego del estudio diagnóstico de los pacientes con dolor precordial, solo un 25% de ellos tienen realmente un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, la atención de estos pacientes con dolor torácico nos trae tres problemas principales. Por un lado, es la sobreinternación. En Estados Unidos hay 2 millones de ingresos por año de pacientes con síndrome coronario agudo, son, para idioma nuestro, sería 8.000 millones de dólares por año en síndrome coronario agudo, con una estancia media de los pacientes de un poco más de 6 días. Por lo tanto, la sobreinternación y además el uso de pruebas complementarias, métodos complementarios que no se justifican para algunos pacientes y que pueden tener complicaciones. Pero por el otro lado está el subdiagnóstico, y hay que tener en cuenta que la mortalidad de un infarto que es dado de alta a la casa desde una guardia es el doble de la que tendría ese mismo paciente si es internado, estudiado y tratado adecuadamente. Y por otro lado, además, la demora en el diagnóstico e inicio del tratamiento, lo cual es clave para los pacientes que están cursando un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, yo siempre pongo esta diapositiva, los residentes míos se ríen a veces, pero es para tener bien en claro esto. ¿Por qué? Porque un paciente que está cursando un síndrome coronario agudo o que tiene riesgo de estarlo, como sería en este caso, están expuestos a un riesgo. Uno le pregunta, ¿riesgo de qué? Bueno, riesgo de muerte o de tener un evento isquémico cardíaco no fatal, que sería el infarto, la angina de pecho inestable o una revascularización coronaria urgente. Entonces, en la magnitud del problema, hay un 2 a un 10% de los pacientes que consultan en guardias que por un cuadro de dolor torácico que son dados de alta en forma inadecuada porque presentaban un síndrome coronario agudo. Y como les decía recién, la mortalidad de un síndrome coronario agudo que es dado de alta es el doble de la que tendría ese mismo paciente si hubiese sido hospitalizado y tratado como corresponde. Esto es un registro del Reino Unido, pero son más de 10.000 pacientes que consultaban por síndrome coronario agudo. De ellos había 800, casi 900 pacientes que tenían un infarto agudo de miocardio, pero de esos 889 pacientes, 19 pacientes fueron dados de alta de manera inadecuada, es el 2,1%, mientras que había 960 pacientes que habían tenido una angina inestable, pero 22, un 2,3%, habían sido dados de alta erróneamente.
¿Qué pasó cuando se evaluó la mortalidad 30 días de estos pacientes? En el cuadro lo que no está remarcado son los pacientes hospitalizados, los remarcados son los que se fueron de alta, tanto en el global de todos los pacientes como en los que tuvieron un infarto o los que tenían una angina de pecho. Si eran hospitalizados, la mortalidad observada no había diferencia con la mortalidad predicha a través de los scores, mientras que si el paciente era dado de alta, la mortalidad era prácticamente el doble que la que uno hubiese podido predecir. ¿Cuál era el principal motivo por el cual estos pacientes eran dados de alta erróneamente? Bueno, uno era que el síntoma principal no era dolor de pecho, sino que era disnea. Otro que cuando era una mujer joven, pero el más importante de la significación era que tenía un electrocardiograma normal, cual es un error muy grave. Ya que la estratificación de un paciente que tiene dolor precordial tiene limitaciones importantes. Por un lado es que la historia clínica y la exploración física tiene un escaso valor predictivo. El interrogatorio es muy sensible en cuanto al síntoma de dolor, pero es muy poco específico. Solo por el interrogatorio puede decir si sí o si no tiene un síndrome coronario agudo. Y el electrocardiograma es normal en el 50% o más de los pacientes que tienen una angina de pecho inestable. Y por otro lado, los marcadores de daño miocárdico, específicamente la troponina, por definición es normal en la angina de pecho inestable. Así que no me la podría descartar bajo ningún concepto. Y esto, bueno, para ver lo de recién. El dolor torácico tiene más del 90-95% de sensibilidad, pero es muy poco específico, apenas un 50% es tirar una moneda al aire. Y para el electro, al revés, el electro es muy específico, los cambios electrocardiográficos, pero es muy poco sensible, con 50% de sensibilidad. Por eso es que el doctor Raymond Barr, en 1981 en Baltimore, desarrolla lo que son las unidades, la primera unidad de dolor torácico. Que la unidad de dolor torácico es un concepto, es una estrategia que permite disminuir el margen de error en el diagnóstico diferencial en pacientes con dolor torácico. En sí no debería interpretarse la unidad de dolor torácico como un espacio físico para la atención médica, sino como un sistema de diagnóstico para una evaluación inmediata del paciente con dolor precordial, la estratificación diagnóstica en el menor tiempo posible y la evaluación del riesgo para el alta temprana. Con los objetivos de reducir el retraso prehospitalario del paciente con dolor torácico, reducir el retraso en la atención y tratamiento del paciente con un síndrome coronario agudo, prevenir las altas hospitalarias inapropiadas del paciente con síndrome coronario agudo, reducir la tasa de hospitalizaciones innecesarias en pacientes que no tienen un síndrome coronario agudo y reducir los costos. Esto en sí es el diagrama de lo que vendría siendo el concepto de la unidad de dolor torácico. Un paciente que consulta por dolor torácico, lo primero que descartamos es un dolor torácico traumático, va por la vía de traumatología, o un dolor de origen no traumático. Si el dolor es no traumático, tenemos que hacer en menos de 10 minutos la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. En base al resultado del electrocardiograma vamos a diferenciar rápidamente un grupo de pacientes que son los que tienen supra de nivel del ST, los cuales estarían en el diagnóstico de sospecha de infarto de miocardio con elevación del ST, eso ya es otra charla. Los que tienen un electrocardiograma con infradesnivel del ST o con ondas T negativas, que ahí haríamos biomarcadores, podemos diferenciar si es un infarto sin ST o una angina inestable, pero van por otra vía. O los que tienen un electrocardiograma normal o no diagnóstico, esos podemos diferenciar. Si el síntoma es claramente de origen no coronario o no cardiológico, irá por otra vía. Si el síntoma es un dolor típico, atípico, pero que tenga una sospecha fuerte de que sea
un dolor de origen coronario, debo repetir el electro a los 30 minutos, hacer los biomarcadores y según el resultado de los biomarcadores, si son positivos o negativos, si el biomarcador es positivo debe ser ingresado, si el biomarcador es negativo, el electro es negativo, pero el dolor sigue siendo sospechoso, pasa a la etapa de observación, que es de 6 a 9 horas, vamos repitiendo biomarcadores, electro, evaluando la hemodinámica del paciente, y si hay alguna alteración, será hospitalizado por el síndrome coronario agudo. Si es todo normal, podemos pasar a la etapa prealta, que es de la prueba evocadora de isquemia. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a empezar primero en lo que es la evaluación inicial. En la evaluación inicial del paciente, que es la que tenemos que hacer en 10 minutos o menos desde que el paciente consulta, uno debe centrarse como cardiólogo en descartar los 3 principales cuadros cardiológicos que son potencialmente mortales para ese paciente, que es, por un lado, el infarto agudo de miocardio, la disección de aorta y el tromboembolismo de pulmón. Uno podría decir también la pericarditis con taponamiento, pero en principio esos 3. Y descartar algunos, no son factores, sino son criterios de riesgo, que es que el paciente es hipotenso, que el paciente tiene signo de insuficiencia cardíaca, que el paciente satura, que tiene signo de hipoperfusión periférica o que tiene un paciente con una cardiopatía isquémica crónica ya conocida y que actualmente se inestabilizó. Esos pacientes no deberían permanecer en lo que es la unidad de dolor, sino deben ser rápidamente ya ingresados a unidad coronaria. En cuanto al interrogatorio del dolor precordial, uno puede usar de los criterios de CAS o de Diamond Forrester, pero a mí me gusta más esta que es de SAC, que es los criterios de angina típica, que en sí son 5 criterios, si cumple 3, angina es típica, y son bastante simples, que el dolor es desencadenado por el esfuerzo, se alivia con reposo con nitritos, la duración es breve, la localización es retroesternal, irradia brazo izquierdo, mandíbula o cuello. Pero esto tiene un problema, igual que cuando usamos Diamond Forrester o CAS, tienen el mismo problema. Esto es mucho más útil para una angina crónica estable que para un síndrome coronario agudo, porque la mayoría de los infartos no se desencadenan en esfuerzo, sino que se desencadenan en reposo, la duración es mayor del dolor a 15 minutos, el dolor no se alivia con el reposo y en muchos casos tampoco con nitrito, entonces ya se nos van cayendo todos los criterios. Entonces esto uno a veces lo tiene que tener muy en cuenta, que si uno viene a querer aplicar una de estas clasificaciones en un paciente que se presenta con un dolor torácico agudo, con sospecha de síndrome coronario agudo, esto no nos va a servir completamente. Los factores de riesgo tradicionales son útiles para valorar la probabilidad de un paciente de tener enfermedad coronaria o no. O sea, yo puedo evaluar la posibilidad de que ese paciente tenga placas ateroscleróticas, pero lo que no voy a poder evaluar con esto es si alguna de esas placas se inestabilizó. Y bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta hay algunos tipos de dolor que son claramente característicos, que no se relacionan a isquemia miocárdica, que es un dolor de tipo pleurítico, un dolor que tiene una localización en el abdomen inferior, un dolor que se localiza con la punta de un dedo, bueno, hay varios tipos que dura segundos, que todos ustedes ya falta que se los repita. Y lo que también tenemos que tener muy en cuenta es que más del 25% de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, como yo les decía recién, no cumplen con los criterios de angina típica, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes mayores de 70 años, en pacientes diabéticos, en mujeres o con antecedentes de uso de cocaína. Otra cosa de la exploración inicial de la anamnesis y el examen físico inicial del paciente, veíamos, si el paciente tiene algún signo de compromiso hemodinámico, es muy claro que está teniendo un cuadro cardiológico grave, pero un examen físico normal no descarta para nada un síndrome coronario agudo. Obviamente el riesgo será menor que un paciente que entra chocado, pero sigue siendo un paciente de riesgo.
En cuanto al electrocardiograma, que es lo siguiente que tenemos que hacer dentro de esos 10 minutos de que lo estamos viendo, el electrocardiograma es la fuente de información aislada más importante. Si veíamos el cuadro, cómo vamos catalogando a los pacientes, es el primer punto donde se dividen, si tienen electrocardiograma patológico o electrocardiograma normal. Debe realizarse en menos de 5 minutos desde la llegada del paciente con dolor precordial. Es fundamental para identificar los pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento de reperfusión. No obstante, el valor predictivo negativo del electro es muy bajo. Hasta un 4% de pacientes con antecedente de enfermedad coronaria o un 2% de pacientes sin antecedente de enfermedad coronaria que tienen electrocardiograma normal pueden estar cursando un infarto, aunque el pronóstico de ese infarto, si el electrocardiograma inicial es normal, va a ser mejor que si era patológico. Sigue siendo un paciente de riesgo. Hay que tener en cuenta que la mortalidad a 30 días de un síndrome coronario agudo es alrededor de un 12-14%. Si vos lo das de alta es el doble, casi 25%. Y como decíamos recién, el valor predictivo es muy bajo, el valor predictivo negativo, por lo tanto un electrocardiograma normal no descarta el síndrome coronario. Lo que debemos ver en el electro, lo más sensible para el diagnóstico del síndrome coronario agudo son las alteraciones del segmento ST y de la onda T. Hay que tener presente que el electro debe ser realizado durante los síntomas, hay que buscar alteraciones dinámicas del ST y la T, y hay que tener en cuenta siempre los imitadores de la elevación del ST y esto es otra clase, pero los pacientes con sospecha de infarto con supra, en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda o... Bueno, estos son electros con supra, la anterior que la inferior, el bloqueo de rama izquierda. Un confundidor electrocardiográfico de un paciente con una estenosis aórtica, con hipertrofia ventricular izquierda, trastorno de la repolarización. Este electro es un electro de muy alto riesgo porque el paciente que tiene infra en todas las caras, pero tiene supra en ABR, esto se asocia con enfermedad de tronco o múltiples vasos. Otro patrón de riesgo es un infarto ya evolucionado, cara inferior, pero con bloqueo B completo. Los infra desnivel del ST o lo que vamos a encontrar muchas veces con un electrocardiograma normal. Para eso lo que seguimos, el siguiente paso que tenemos que usar, que es otra ayuda más, son los biomarcadores. Cuando hablamos de biomarcadores, uno dice CKMB y troponina T. En realidad uno cuando habla de biomarcadores debería hablar de troponina, que tiene una elevada sensibilidad y especificidad para la detección del infarto agudo de miocardio. ¿Por qué digo que tenemos que hablar prácticamente de troponina? Porque si comparamos el aumento de los diagnósticos de infarto de miocardio sin elevación del ST que uno haría si usa la troponina comparado con la CKMB, un 9% más. O sea, vamos a detectar 9% más de pacientes si usamos troponina. Y además, ya sea con CK normal o CK baja, si la troponina es positiva, se aumenta el riesgo, son pacientes de mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, por lo tanto vamos a discriminar muy bien a los. Hace 15 años las guías de la Federación Argentina de Cardiología, a la cual nosotros en Santa Fe pertenecemos, ya en el 2005 recomendaba las troponinas de manera rutinaria en pacientes que consultan por síntomas sospechosos de isquemia en centro de baja, intermedia o alta complejidad. No es que tiene que ir al centro de alta complejidad para la troponina, debería hacerse en todos los centros. Causas de elevación de troponina son por infarto. Y bueno, y las guías americanas, que bueno, como te dice, el marcador preferido es la troponina. La CPK-MB es una alternativa razonable cuando no cuento con otra cosa. La determinación debe hacerse a la llegada al hospital y debe ser seguida de muestras seriadas que dependen de las circunstancias clínicas, pero va entre 6 y 9 horas.
Y una cosa muy importante, en pacientes con baja probabilidad de un síndrome coronario agudo no debe hacerse la troponina por el riesgo de un falso positivo y someter a un paciente a estudios invasivos con posibilidades de complicaciones totalmente innecesarias. Igualmente acá habla de repetir las enzimas a las 6 y a las 9 horas. Bueno, esto ya se ve que con la troponina de alta sensibilidad se puede hacer un protocolo corto, un protocolo rápido, de 1 hora, que en cuanto a sensibilidad y especificidad para el diagnóstico es igual que un protocolo de 6 horas. Así que si contamos con troponina de alta sensibilidad, podemos acortar el tiempo. ¿Qué categorización podemos hacer después de este triage inicial de los pacientes? Bueno, podemos hacer 5 grupos, que podría ser síndrome coronario agudo definido, dolor no coronariano, angina crónica estable, angina de reciente comienzo en clase funcional 1-2 y el síndrome coronario agudo posible. Bueno, síndrome coronario agudo definido, como veíamos recién, infarto con supra o infarto sin supra, angina inestable de reciente comienzo en clase funcional 3-4 o progresiva o postinfarto o posangioplasia, o pacientes que tengan síntomas de compromiso hemodinámico o arritmias complejas asociadas al dolor. Esos pacientes deben ser rápidamente internados en unidad coronaria, no deben continuar en unidad de dolor. Está relacionado sobre todo con que el tiempo se asocia directamente a la mortalidad, sobre todo cuando es en supra. Si el dolor es no coronariano, como veíamos, no hay que seguir sometiendo al paciente a pruebas innecesarias. En paciente que tiene un síntoma de un dolor claramente no anginoso, con electrocardiograma normal, pero que es muy importante, no tiene que tener antecedentes de enfermedad coronaria y no tiene que ser diabético. La angina crónica estable, ese paciente puede ser dado de alta al consultorio externo de cardiología y bueno, uno podría antes del alta evaluar que esté tratado con tratamiento médico completo. La angina de reciente comienzo en clase funcional 1 o 2, si bien angina de reciente comienzo es un tipo de angina inestable y de síndrome coronario agudo, pero son pacientes de menor riesgo que podrían ser estudiados en forma ambulatoria. Uno debería iniciar el tratamiento y podría estudiarlo posteriormente por consultorio externo. Y después sí, el síndrome coronario agudo posible, que es el que nos interesa para continuar en la unidad de dolor, que es el paciente que tiene una angina dudosa con un electrocardiograma normal o con alteraciones inespecíficas, o un dolor no anginoso con electrocardiograma normal o alteraciones específicas, pero que tiene antecedentes de enfermedad coronaria o que es diabético. Ese paciente, por más que el dolor no parezca anginoso, por más que el electro sea normal, si el paciente tiene antecedente de enfermedad coronaria o es diabético, no puede ser catalogado como no. Debe ser evaluado en unidad de dolor. También podemos ayudarnos con algún score. Uno de lo que ve habitualmente aplica anti-migrace, paciente en unidad de dolor. Estos scores son para pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo y que están internados en unidad coronaria, no para unidad de dolor. Sí podríamos utilizar, hay un score que es SCORE-HEART, se basa en historia clínica, electro, edad, si tiene factores de riesgo y el valor de troponina, y los cataloga bastante bien. No es muy diferente a si hacemos lo que veníamos haciendo con unidad de dolor, pero es útil. Y uno puede decir, si en base a este score, de 0 a 3 son pacientes de muy bajo riesgo que podrían ser dados de alta directamente porque su mortalidad a 30 días es muy baja. Los pacientes que tienen un score entre 4 y 6, tienen un riesgo intermedio y deben continuar siendo evaluados en la unidad de dolor, mientras que si tienen un score de 7 o más son pacientes de alto riesgo y deberían ser ingresados a unidad coronaria. Es una herramienta más que uno puede tener y un score bastante simple. Bueno,
¿Quiénes luego de esa evaluación inicial deben continuar en la unidad de dolor? Decíamos los que tienen un síndrome coronario agudo posible y son pacientes de riesgo bajo o moderado de estar presentando un síndrome coronario agudo con un electrocardiograma inicial no diagnóstico o normal, hemodinámicamente estable, con baja probabilidad de complicaciones, sin contraindicación para las pruebas que uno luego va a tener que llevar a cabo y que no tengan comorbilidades que puedan interferir con la evaluación o el alta de la unidad. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo confirmado o cualquier condición cardiovascular inestable, debe pasar directamente a unidad. Posteriormente, como decíamos, pasamos a la etapa de observación. La etapa de observación se basa en la búsqueda de reaparición de dolor, o ya sea típico o atípico, o la aparición de signos de inestabilidad hemodinámica o arritmias, presencia de cambios en el electrocardiograma seriados y la determinación seriada de los biomarcadores. Como veíamos recién, podemos hacer, si tenemos troponina de alta sensibilidad, podemos hacer protocolo rápido. No debemos repetir a las 6 horas o a las 9 horas. Si el paciente tiene presenta alguna de estas alteraciones, debe ser internado en UCO. Si el paciente no repite ANGOR, si el paciente está estable hemodinámicamente, si no tiene cambio en el electro y sus enzimas son normales, pasa a la etapa final. La etapa final o de evaluación prealta se hace con ergometría, se puede hacer con ergometría, se puede hacer con ecoestrés, se puede hacer con cámara gamma o se puede hacer con una angiotomografía. Los cuales, de ser positivos, el paciente debería ser internado en UCO, de ser negativo, debería el paciente ir de alta a domicilio. ¿Cuál le hago? Y la que tengo disponible. ¿Cuáles serían las ideales para usar? En cuanto a sensibilidad y a especificidad, lo mejor es usar la angiotac o la cámara gamma. El ecoestrés tiene una sensibilidad un poco menor y bueno, esto es un cuadro de cómo seguir a través de la guía si tuviésemos disponible el angiotac, que es lo que hablaba Jorge Rato. Acá es algo muy difícil, pero en caso si uno lo tuviese, en el paciente que tiene un riesgo intermedio, que es el paciente nuestro que estábamos viendo en la unidad de dolor, podemos hacer como primer estudio la angiotac. De ser normal, el paciente puede irse de alta a su casa. De ser anormal, el paciente tiene indicación ya de hacer un cinecoronariografía y de ser intermedio o no diagnóstico, podríamos ahí aplicar la prueba de estrés, lo cual sería la cámara gamma.